y cuando Sally decía hoy, comentaba del aniversario, ¿no? Cómo pasan los años, ¿no? Y decimos 6 años ya han pasado del comienzo, y es bueno porque sabemos que da sus frutos esta obra, ¿no? Y que el Señor no es deudor de nadie, ¿no? Y pensando en esto, cuando el Señor, cuando Sally me avisó que me tocaba tomar la reunión, y me dijo qué quería de mí, ¿no? Y el Señor me llevaba de un lado al otro y decía, Señor, no sé bien qué tema enfocar. Y una mañana me levanté y me dice el Señor, me puso la palabra sígueme, ¿no? Y entonces me tocaba el devocional ese día y estaba terminando el libro de Juan y fui a Juan 21 y al final del capítulo casi, cuando el Señor le dice a Pedro, sígueme tú, ¿no? Y el Señor dijo, este es el tema, sígueme tú, ¿no? Y de ahí iniciamos. Y voy a compartir, a mí me gusta un poco compartir algunos puntitos. Si me esperan un segundo, porque la tecnología es... Voy a compartirles pantalla. El tema es sígueme. Y el texto, cuando Sally me preguntó qué texto ponemos, me llevó a cuando el Señor llama a sus discípulos y dice, dejándolo todo, le siguieron. Pero ¿me pueden escuchar? Ahora sí. ¿Sí? Bien. Voy a abrir la cámara, así me pueden ver porque se le cerró a Sally. ¿Ahora me escuchan bien? Bueno. Bien. Les decía que seguimos muchas cosas a veces, ¿no? Pero vamos a ver que el Señor... ¿Pudiste entrar? Ahí lo voy a hacer. El Señor llamó a algunos hombres. Y vamos a ir a Mateo 4, 18, 21 para empezar. Mateo 4, 18 al 22 dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro,
y Andrés su hermano que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Yo quiero que prestemos atención en que unas palabras que enseguida vamos a tomar cambian. En Marcos, capítulo 1, versículo 18, nos dice así. Es la misma situación, el Señor se encuentra con estos hombres, Pedro, Jacobo, Juan, y dice la frase, y dejando luego sus redes, le siguieron. Y en Lucas, cuando el Señor hace el llamado, Lucas 5, perdón que la lleve rápido, Lucas 5, dice Lucas 5:11, el mismo llamado dice, y cuando trajeron imaginan quién es, Mateo, chicos. Estamos complicadas con el audio. Y levantándose, le siguió. Y yo tomé estas palabras. Dice que en Mateo dice que cuando llama a Pedro, Jacobo, Juan, dice al instante le siguieron. Y yo busqué en el diccionario qué es instante. Y dice periodo de tiempo breve, casi imperceptible. En Marcos nos dice, luego le siguieron. Y yo dije, bueno, a veces nosotros decimos, bueno, luego lo voy a hacer, tomándolo como que va a pasar un tiempo. Pero cuando fui al diccionario me llamó la atención lo que decía. Dice, luego, inmediatamente después, o en un momento no muy lejano. A veces nosotros decimos, luego lo hago, y lo dejamos. Pero si nos regimos por lo que dice el diccionario, dice inmediatamente después, o en un tiempo corto. Es decir, que los discípulos lo hicieron al momento. Y cuando fuimos a Lucas dice algo que dejaron, y fue todo, ¿no? Dice que Pedro y su hermano dejaron las barcas. Jacobo y Juan dejaron a su padre, y en uno de los evangelios nos dice que tenían obreros o personas a su cargo, y también las dejaron, y siguieron al Señor. Y cuando llama a Mateo, dice que él levantándose, y yo busqué levantarse, y es ponerse de pie, ¿no? Y cuando nosotros estamos acostados, nos levantamos para empezar una actividad. O si estamos sentadas muchas veces y necesitamos hacer algo, muy pocas cosas las podemos hacer de sentadas, ¿no es cierto? Si tenemos que salir a limpiar la casa, de sentada no la podemos hacer, ¿no es cierto? Tenemos que levantarnos y empezar a hacer las cosas, ¿no? Y yo presté atención en esto. Los discípulos no estuvieron pensando cuando el Señor les dijo, síganme. No estuvieron pensando, Señor, espera que estoy terminando de lavar la red, o estoy terminando de remendar la red, o estoy con mi padre y los empleados, espera que le vamos a pagar, vamos a arreglar. O Mateo estaba cobrando los tributos, dice, ¿no? Que no era bien visto por parte de los judíos, porque Mateo, un judío, le cobraba a su mismo pueblo para darle al pueblo romano, ¿no? Y dice que él se levantó cuando lo llamó al Señor, ¿no? Y le siguió.
Ahora, ¿qué cosas a veces nos impiden seguir al Señor? Y vamos a ver... ¿Se corta? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. ¿Qué cosas nos impiden seguir al Señor? Vamos a ir a Lucas 9, 57, 62. Lucas 9, 57 al 62. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El primer impedimento que a veces nos encontramos es que nos cuesta dejar nuestros bienes. El Señor le dio a entender, mira, yo no tengo dónde habitar, yo no tengo nada, ¿por qué me vas a seguir? Y si vamos a 1 Timoteo 6, 8 al 10, nos dice así, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en mucha codicia necia y dañosa, que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Está mal tener una casa, tener bienes? No. Pero el problema es cuando esto, por cuidarlo, por protegerlo, por trabajarlo, por estar encima de esto, me impide seguir al Señor. Y estoy tan preocupado por mi casa, porque esté limpia y porque esté ordenada y porque tenga esto mejor y porque tenga... que me olvido que lo más importante es darle el lugar al Señor y seguirlo. Y a veces dejo de hacer cosas que el Señor me está pidiendo que haga. ¿Por qué? Porque tengo que ocuparme de esto. Y el Señor le dijo, si querés seguirme, vos fíjate que no van a haber grandes bienes. ¿No? El segundo caso, dice, el Señor le dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y yo estaba leyendo un comentario y dice, no quiere decir que este hombre tenía a su padre fallecido y le quiso decir al Señor que iba a ir a enterrarlo, porque si tenemos a nuestro padre fallecido estaríamos de veloria, ¿no es cierto? No estaríamos por ahí tratando, o en el montón de gente viendo al Señor. Hubiera estado en el duelo. Él lo que le dio a entender es que mi padre quizás es anciano, entrado en años, tengo que cuidarlo. Quizás va a enfermar, quizás va a tener problemas. Voy a esperar a que pase esto. Y cuando Él muera, te voy a seguir, Señor. ¿Y cuántas veces nos pasa, no? Yo puse una imagen de la familia. Tengo mis hijos chicos y tengo que criarlos y tengo que educarlos y tengo que enseñarlos. Y eso me lleva tiempo, Señor. Eso me lleva horas de mi día. Entonces, necesito criarlos y no es algo malo. Y después voy a darte el lugar que tú te mereces. Tengo quizás mi esposo, mi esposa, mis padres grandes. Yo los tengo que cuidar, Señor, porque tú me mandas que tengo que cuidar de los míos. Entonces, cuando yo termine esa tarea, ahí te voy a dar el lugar que tú te mereces. Y el Señor le dijo, eso, déjalo que lo hagan los que tienen ese lugar, ¿no? Pero tú sígueme ahora. Porque si vas a esperar a que crezcan tus hijos, a que tus padres envejezcan, quizás se va a pasar el tiempo de servirme, ¿no? Y de seguirme como tú lo debes hacer. Y el último caso es, dice en el 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero que despida primero de los que están en mi casa.
en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y cuando miramos para atrás, ¿qué vemos? Nuestro pasado muchas veces. Y a veces nuestro pasado no ha sido fácil. Han habido situaciones, han habido vivencias que quizás nos lastiman, nos hacen daño. Pero el Señor dice, deja ya ese pasado, ya está, ya pasó, ya te perdoné quizás por cosas que hiciste. Deja de pensar en eso y vení, seguime. Ahora es el momento, ahora es el presente. Deja atrás eso, porque dice el Señor, ninguno que... Voy a seguirte, Señor, pero todo el tiempo estoy mirando hacia atrás. Y eso me impide poner la vista en donde tengo que ir para realmente hacer la obra que el Señor ha puesto en mis manos. Y quizás estas cosas me impiden seguir al Señor en la obra, en mi vida personal, en tantas situaciones que no le doy el lugar que el Señor realmente se merece. Perdón, mis apuntes, mi ayuda. Dice, otra pregunta que yo me hice, ¿por qué seguimos al Señor muchas veces? Y en Juan 6 se produjo una situación. Hablaba de la alimentación de los 5.000, ¿no? Cuando la gente fue alimentada. Y dice que el Señor se fue con sus discípulos a otro lugar. Y en Juan 6:24 dice que cuando la gente se dio cuenta que el Señor no estaba, agarraron barcas y lo siguieron. Y dice el 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Como preocupados, como diciendo, Señor, ¿cómo nos dejaste? ¿Cómo puede ser? Y dice, el Señor le dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y cuando él después le sigue hablando, ¿no? Y dice que a muchos no les gustó lo que el Señor le dijo. Y en el versículo 66 dice, y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando a veces buscamos al Señor por conveniencia, porque quizás creo que se me va a solucionar mi situación económica, o porque si tengo un familiar enfermo, el Señor lo puede curar, va a ser muy fácil que deje de seguir al Señor, porque no voy a tener convicción de por qué lo sigo, ¿no? Porque Él le dice, porque les di de comer me siguen, pero no es porque realmente ustedes deseen seguirme y hayan entendido quién soy, porque yo soy el pan de vida, les decía el Señor, ¿no? Yo he venido para darles vida. Y ellos no entendieron eso, porque ellos querían esto pasajero, ¿no? El alimento, el vestido, lo que le podía dar el Señor en el momento, o los milagros que quizás veían, pero no lo buscaban con sinceridad. Entonces dice que el Señor se vuelve a sus discípulos, ¿no? A los 12 y les dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y por ahí el Señor nos está diciendo, ¿vos también te querés ir? Y dice Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y qué importante es eso, ¿no? Señor, ¿a quién voy a ir? ¿Quién puede darme lo que tú me das? Y es la esperanza, la vida eterna, la compañía de todos los días de decir, me levanto y digo, Señor, este día está en tus manos, ¿no? Y yo me imagino Pedro diciendo, fuera de ti, nada, Señor, contigo, todo. ¿Y qué importa si no haya abundancia, no? Pero tú tienes palabras de vida eterna para nosotros, tú nos das la esperanza, ¿no? Y ellos lo habían entendido. Pero muchas veces nos pasa que podemos llegar a dejar de seguir al Señor. Y yo tomé el ejemplo de Pedro, ese discípulo que un día a la orilla del mar el Señor le dijo, sígueme, y él lo dejó todo. Pero nosotros conocemos cuando Pedro niega al Señor, ¿no? ¿Y por qué le pasó esto a Pedro? Vamos a ir a Marcos 14. Marcos 14, vamos a leer algunos versículos salteados. Versículo 26.
Ya el Señor va camino a la cruz, ¿no? A ser entregado. Y dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos estos se escandalicen, yo no. Y este fue el primer problema, aunque todos estos. Y yo me imagino por ahí Pedro mirando por arriba del hombro, ¿no? Como a veces nos pasa. Mira este, mira aquel, mira lo que hace aquel, mira cómo es aquel, pero yo no. Yo tengo otra forma de ser, tengo otra forma de seguir al Señor. Y ahí empezó su descenso, ¿no? Porque él miró a los demás con superioridad. Y el Señor inmediatamente le dijo, de cierto te digo que hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y sigue, ¿no? Sigue el relato. Y en el versículo 37 dice que el Señor fue a orar, ¿no? Y estaba en gran angustia. Y él le dice, quédense acá, porque tomó a Pedro, a Juan, y dice, quédense acá y velen. Quédense velando. Pero dice que, ¿qué pasó con ellos? Dice que se durmieron. Y dice que cuando el Señor llega, los encuentra durmiendo. Y le dice, el Señor se dirige a Pedro y dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? 1 hora, Simón, de velar, y estás durmiendo. Y el Señor le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y ahí estuvo el otro problema, que comenzó a dormitar. ¿Y cuántas veces comenzamos a dormir? Comenzamos a dejar de velar, porque sabemos que el Señor está a las puertas, y todos lo decimos, el Señor ya viene, las señales, lo vemos, pero es como que seguimos con nuestra rutina y a veces es tanta la rutina que dejamos de orar, dejamos la lectura, dejamos de estar expectantes en la venida del Señor y empezamos a dormir. Y cuando nos dormimos, comienza el descenso. No solo señaló a los demás como que él era superior, sino que comenzó a dormir. Y le faltó la oración. Pero dice que cuando llegaron a tomar al Señor y lo llevaron para ser juzgado, dice que Pedro comenzó a caminar de lejos, a seguirle de lejos al Señor. Y no solo que le siguió de lejos, sino que se sentó, lo dice, y eso realmente me tocó. En el versículo 54 dice, y estaba sentado con los aguaciles calentándose al fuego. No estaba con cualquier persona, estaba con los mismos que estaban entregando al Señor. Se mezcló con la misma gente que estaban juzgando injustamente al Señor. ¿Y cuántas veces llega tan profundo el sueño a nosotros y nuestros ojos se nublan tanto que no nos damos cuenta y empezamos a mezclarnos con la gente que niega al Señor, que va en contra de su verdad, que se golpea el pecho y dice que Él no es real? Y nosotros nos mezclamos y nos empezamos a calentar en su fuego y nos empezamos a sentir bien. ¿Y ahí qué pasó? Empezaron a señalarlo, porque muchas veces nosotros queremos mezclarnos con los demás y creemos que somos como los demás y no se van a dar cuenta, pero ellos no nos aceptan, porque dice, vos no sos de nuestro ruedo, vos no sos de acá, vos decías hacer una cosa y mirá dónde te encontrás. Y dice que le empezaron a decir, pero vos no eras el que le seguías, vos no estuviste con él cuando hacían las señales. Y dice que fue una vez y él dijo, no, yo no le conozco. Llegar a decir, no lo conozco. Yo no soy esa persona. Y lo negó 3 veces. Y yo me imagino cuando Pedro haya sentido el canto de ese gallo, ¿no? Y le deben haber venido todas las palabras de golpe, ¿no? Como cuando uno le viene a la mente, ay Señor. Y dice que él se fue y lloró con amargura, porque había negado a su maestro, aquel que una vez a la orilla del mar le dijo, sígueme.
porque voy a hacer de ti algo grande, porque vas a ser mi discípulo. Y él lo negó y dijo, no lo conozco, no sé quién es ese. Yo no estaba con él. Y dice que Pedro salió y lloró amargamente. Pero lo bueno es que el Señor no nos deja ahí, porque el Señor da nuevas oportunidades. Y me encanta este capítulo de Juan 21, ¿no? Cuando el Señor ya ha resucitado y dice que Pedro y Juan y los demás discípulos se van a pescar nuevamente. Y si nos ponemos a pensar, el Señor los llamó de esa tarea. Le dijo, síganme. Y ellos vuelven a las redes, como diciendo, bueno, ya el Señor hizo su tarea, ya murió, ha resucitado, pero ahora vamos a quedar solos acá. ¿Qué vamos a hacer? Habrán dicho entre ellos. Volvamos a nuestras redes. Pero ¿quién apareció allá cuando estaban tratando de pescar y no conseguían nada? A la orilla del mar aparece el Señor nuevamente. Y dice que le dice, ¿tenéis algo de comer? Y qué importante esto, ¿no? El alimento. ¿Pero qué tipo de alimento? El alimento espiritual. Y el Señor siempre nos trata de dar el alimento espiritual. Y Él les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y les preparó. Y entonces vuelve esa conversación tan hermosa con Pedro. Y le dice el Señor, Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pero le dijo que todos estos te negaren yo. Entonces el Señor dice, a ver, ¿vos me amás más que todos estos? Vos que me dijiste que vos no lo ibas a hacer, ellos lo iban a hacer, pero vos no. ¿Vos me amás más que todos estos? Y Pedro se debe haber acordado de esa vez que señaló a los demás y dijo, yo no soy como ellos. Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero ya con otra humildad. Ya había aprendido la lección, ¿no? Y el Señor le sigue repitiendo 3 veces. Él le negó 3 veces y el Señor le vuelve a repetir 3 veces. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y yo digo, ¿cuántas veces el Señor dice, ¿me amas, Cecilia? ¿Realmente me amas? Bueno, Él dice, hay una tarea para vos. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Quizás para uno sea, ayuda a alguien, da la palabra, sale a evangelizar, ora por otros. La tarea que a cada uno el Señor ha puesto en sus manos. Él dice, sigue haciéndola. Y dice que cuando Él respondió todas las veces, en el versículo 19, dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pero siempre tenemos esta humanidad que digo yo, a Pedro le afloraba y a mí me aflora también, ¿no? Y a pesar de que había aprendido la lección, se dio vuelta a Pedro y ¿a quién vio? A Juan. Y le dijo, bueno, Señor, me estás diciendo sígueme, pero ¿y él? El Señor como diciendo, ay, Pedro, qué testarudo que sos. Si te estoy diciendo a vos. Y entonces le dijo, si yo quiero que él quede, ¿qué a ti? Sígueme tú. Deja de mirar a los demás, Pedro. Deja de mirar a tu alrededor. Te estoy llamando a vos. Y yo decía, Señor, ¿cómo me cuesta no mirar a los demás? Y decir, Señor, ¿por qué este hace esto? ¿Por qué este hace aquello? ¿Por qué este? Y parece que me exigís a mí y a ellos no. Y el Señor me dice, sígueme tú. Sígueme tú. Y yo decía, Señor, qué bueno que me digas así y que me hayas dicho esto, porque me cuesta muchas veces seguir al Señor, porque hay un montón de cosas que a veces me rodean e influencian en mi vida, pero que realmente pensemos en esto. Sígueme tú.
Y el Señor nos está diciendo a cada uno, en lo que sea, porque a veces pensamos que porque no hacemos grandes cosas o porque no somos vistos, no estamos siguiendo al Señor como Él se lo merece. Pero si lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, eso pequeño, lo estamos haciendo de todo corazón, y en el momento en que tenemos que hacerlo para el Señor, le estamos siguiendo como debemos. El tema es cuando le seguimos, cuando nos sobra tiempo, cuando no tengo otra cosa que hacer, cuando los demás me ven o no me ven, cuando mis hijos sean grandes, cuando mis padres ya no estén, cuando no tenga una casa que cuidar. Pero quizás para ese momento ya va a ser tarde, porque va a decir, se terminó el tiempo de seguir, ¿no? Entonces, qué importante es que le sigamos al Señor. Pedro se equivocó, Pedro le negó, pero el Señor le dio una segunda oportunidad. Y qué importante fue después el ministerio de Pedro, porque después no leemos que él haya vuelto a ser pescador, sino que se dedicó a predicar la palabra del Señor. Y qué instrumento fue Pedro, ¿no? En las manos del Señor. Un hombre de carácter, porque nos demuestra la Biblia que le salía el carácter, ¿no? Pero qué discípulo, qué apóstol que fue Pedro. Y quizás en nuestro medio haya una amiga que dice, yo no siento que esté siguiendo a Jesús. Yo no he tenido ese encuentro con Él. Yo me siento en oscuridad, porque si yo muero mañana, que lo que realmente la mayoría de las personas tienen miedo, no sé dónde voy a estar. Y el Señor le dice en Juan 8:12, dice, yo soy en tinieblas. Si sentís que hay oscuridad en tu vida, si sentís que al final no hay ninguna esperanza, es que estás andando en tinieblas y no ha llegado la luz a tu vida. Pero el Señor te dice, si me sigues, no andarás en tinieblas. Y si vamos a Juan 3:16, ese versículo hermoso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Si crees en tu corazón que un día vino el Hijo de Dios a morir en una cruz por tus pecados y le recibes, no vas a andar más en tinieblas. Porque en Juan 3, y lo quiero leer fehacientemente, Juan 3, para terminar, 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Un día la luz se hizo carne en este mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Andas en tiniebla, estás en oscuridad, acércate a la luz que es Jesús. Y no decimos que va a ser un camino de rosas, ¿no es cierto? Porque muchas veces va a ser quizás más difícil, pero va a ser distinto porque vas a ir acompañada. Una compañía que nunca se aparta, a pesar de que nosotros nos apartemos. Él se mantiene ahí al lado nuestro. Entonces, que esto que el Señor habló a mi corazón pueda ser una realidad en la vida de cada una, ¿no? Y que si hemos dejado de seguir al Señor sinceramente, si hay cosas que en nuestra vida nos están impidiendo seguirle como Él lo merece, que reveamos qué es y que nos demos cuenta que nada es más importante que Él merece en nuestra vida. Lo demás lo podemos cuidar, lo podemos tener, pero en su lugar. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga y que realmente sea bendición esta palabra. Amén. Bueno, antes que pasemos una canción que María escogió, me gustaría darles los anuncios, ¿sí? Para el próximo mes, antes que se me vayan desconectando también.
La próxima reunión tenemos ahí a Silvi, que nos va a estar acompañando desde Trelew. Así que ella va a estar acompañándonos con la palabra. Así que bueno, vamos a estar orando por Silvi. Y después seguimos acá, ¿no es cierto? Recuerden, la vamos a hacer virtuales y la última del mes volvemos a hacerlas acá. Así que antes de pasar la canción, me gustaría, Mari, ¿quieres orar? ¿Oramos? Señor y Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Padre, una vez más por esta hermosa oportunidad que nos has dado, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu bondad, Señor, y por todos tus cuidados que has tenido con cada una de nosotras. Gracias por las hermanas que están, Señor, con nosotras a través de Zoom. Bendice a cada una, Señor. También que tú estés en cada situación en la que pueda llegar a estar pasando alguna, Señor. Tú sabes y conoces cada necesidad, Padre. Y rogamos ahora, Señor, que seas tú quien nos sigas guiando, Señor. También que nos ayudes, como, Señor, aprendimos hoy, a no mirar, Señor, a los demás, sino a seguirte como tú deseas, Padre. Aunque a veces nos veamos solos, Señor, pero sabemos que tú vas al lado nuestro. Queremos dejar todo esto en tus manos y pedirte que, Señor, nos despidas a nuestros hogares con tu paz y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, ahora sí. Ceci, ¿está? Avísenos si se escucha. Avísenos si se escucha. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. En necesidad, a quien iré en busca de paz, y quién podrá mi vida saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más
Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Bueno, chicas, ahora sí, ya nos despedimos. Un saludo grande para todas las que se quedaron hasta el final en el Zoom. Y bueno, desde aquí vamos a compartir un pequeño refrigerio. Así que nos vemos el próximo viernes, si el Señor lo permite, ¿sí? Hasta luego. Yo puse esa piedra.